Según la ONG Bullying Sin Fronteras, en Colombia entre 2020 y 2021 tuvimos casi 9.000 casos y cuando se mira más en detalle, Colombia ocupa el puesto 10 entre el top 30 de los países con mayor número de casos. ¿Qué es el acoso escolar? ¿Qué es el bullying, el matoneo? ¿Cómo identificar que una niña, niño o joven está siendo víctima de este tipo de comportamientos? ¿Qué debe hacer el colegio? ¿Qué deben hacer los profesores? ¿Qué debe hacer la familia? ¿Qué debemos hacer como sociedad? Estos y otros interrogantes son los que vamos a tratar de resolver con dos personas que han venido trabajando este tema tan difícil para tener luces sobre qué hacer, cómo abordarlo, el hecho de que esto genere unos efectos psicológicos, emocionales e incluso físicos sobre niñas, niños y jóvenes nos plantea un desafío muy grande como sociedad. Ya nos vemos en Planeta Bogotá de Mesa Capital por Canal Capital. Como vieron, este tema no solo es importante, sino que es sensible y, como vamos a ver, puede ser más común de lo que nosotros nos imaginamos. Quiero presentarles a las dos personas que nos van a acompañar hoy. Joalbert Majé, que es el director de BE Plus Foundation. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Fernando, buenas noches, muchas gracias por la invitación y unas buenas noches para los televidentes. Y también está Manfred Ayure, que es el director del Colegio Bilingüe José Max León en Cota. Así es. Hola Fernando, buenas noches y buenas noches a todos. Bienvenido. Manfred es licenciado en Español y Filosofía Clásica con maestría en Estudios Literarios y también tiene más de 13 años de experiencia en todo este sector de la educación y de la pedagogía. Más de 18, al igual que Joalbert, y magíster también en filosofía. Y magíster también en filosofía. Entonces, hoy no va a haber un problema de formación, ¿cierto? Aquí se conoce el tema y se entiende. Entonces, yo quiero que arranquemos por un tema que es importante explicarle a todas las personas que nos ven y que creo que nunca sobra explicarlo, y es ¿qué es el matoneo? ¿O el bullying o el acoso escolar? ¿Esas tres cosas son lo mismo? ¿Arrancamos contigo? Por supuesto, Fernando y televidentes. Yo, ¿sabes? Me interesaría mucho arrancar diciendo que no es. Ok. Porque desafortunadamente hemos venido creando una cultura a veces en casa, en la opinión pública, y es que todo acto de conflicto en convivencia escolar se entiende como matoneo, bullying o acoso escolar, y no es así. Okay. Bullying y acoso escolar, matoneo, que es como la palabra más popular que se usa, hacen referencia al mismo fenómeno, pero para que suceda alguna de ellas debe pasar un par de características. Primero, que sea sistemático, que sea repetitivo, ¿cierto? Okay. En segundo lugar, que se lesione a la persona en su integridad física o emocional en algún nivel. A veces hay escenarios de acoso escolar que no necesariamente implican maltrato o agresión física a la persona, pero que sí está ocasionando lesión emocional o mental. Y eso tiene que ser parte de las incidencias que tengamos en cuenta a la hora de hablar de acoso escolar o bullying. Y por último, tiene que ser muy importante, y es que sea tipificado en los ambientes escolares como una falta que el colegio o la institución educativa han reconocido dentro de las faltas que pueden ser tipificadas como faltas de agresión a las personas. Ok. ¿Cómo lo ves tú? Estoy de acuerdo. Me parece muy interesante iniciar esta conversación diciendo que no es el conflicto, que además es natural al espacio pedagógico y a la vida misma. Y eso me parece que es importante decirlo, porque uno de los elementos que seguramente vamos a estar dialogando y discutiendo es la deformación que ha hecho la opinión pública, los medios masivos de comunicación en torno al fenómeno. ¿Sí? A todo se le llama bullying, a todo. Al conflicto escolar, digamos, normal de la escuela, también se le llama. Y los papás no lo saben reconocer. Y eso ha hecho que sea muy difícil de atender, por un lado. Por el otro, coincido plenamente en el decir que es un fenómeno.
Hay que entenderlo como un fenómeno. Desde el momento mismo en el que se ha empezado a estudiar, se ha entendido como un fenómeno que tiene, que reviste unas características, unas formas, unas maneras, ¿cierto? Unos códigos. Expliquemos más eso. ¿Qué son esas maneras y esos códigos para poder explicarle a quienes nos están viendo? Porque eso es importante, saber qué no es. Creo que Majé apuntaba un par de cosas interesantes, las características. Yo le sumaría quizás dos. Una, más que sumarles, entiendo lo de la lesión, pero lo pondría como intencionalidad. Es un fenómeno intencional. Puede ser que no logre la lesión, pero hubo la intención de llegar a ella. Una lesión física, una lesión moral, una lesión psicológica, por ejemplo. Y puede ser que no lo haya hecho, pero hubo la intención. Sí. Sistemático, por supuesto. Y creo que siempre, o los análisis pintan que casi siempre hay, digamos, una diferencia de poder, ¿no? Es el más fuerte contra el más débil, o es un grupo de chicos contra uno solo, o es el de mayor edad contra el de menor edad. Es decir, hay un juego de poderes que se esconde allí. Y yo creería que hay otro elemento, hablando de esos códigos, Fernando, por supuesto, y es el tema de, pues siempre tiene unos mismos actores. ¿No? Hay, digamos, un, entre comillas, agresor, hay un agredido y normalmente hay un público, unos testigos, unos defensores o unos testigos que simplemente callan, observan, unos que se ríen. Es decir, pasa algo, es público, ¿sí? Suele ser público, suele tener unos protagonistas muy bien definidos. Ok. Yo, Albert, teniendo en cuenta esa descripción que estamos haciendo de lo que no es, ¿cómo ayudar a entender y a identificar qué está ocurriendo ese acoso o ese matoneo? Porque ahorita estabas tocando un tema que yo creo que es fundamental y es, no todo es matoneo, ¿cierto? No todo es acoso. Hay una relación que yo creo que, pues, creo que todos en el colegio cuando chiquitos en algún momento se la montamos a alguien, ¿cierto? De alguna u otra forma. Pero hoy ya en nuestro rol también de adultos, papás, no logramos distanciar eso y sentimos que hoy cualquier cosa puede ser ese acoso o ese matoneo. Entonces, ¿cómo explicarle a la gente de la manera más sencilla? Familias, niños, niñas, jóvenes que nos estén viendo, ¿cómo identificar que hay un matoneo a partir de lo que estamos planteando? Sí, Fernando y televidentes, me parece muy interesante la pregunta, pero sobre todo hacer énfasis en algo. Uno corre mucho el riesgo de normalizar cosas. Efectivamente hay unas características, como los describe Manfred, que tienen que surtirse para que se pueda tipificar como un escenario de acoso escolar. Pero también me parece muy saludable que no le restemos importancia cuando un niño levanta la mano o cuando comienza a tener signos o símbolos de que esto está sucediendo, ¿verdad? Que creo que es muy importante de repente trabajar muy bien como la autoestima en los niños para que sean capaces de vivir diariamente con situaciones de convivencia regular, ¿sí? Con el chiste del amigo, con de repente cosas diarias que pasan en la escuela que son de lo más normal, ¿verdad? Hacerse primero en la fila, ¿de acuerdo? Levantar la mano antes para participar, en fin, esas son cosas que seguramente las escuelas tienen que manejar de acuerdo con sus manuales de convivencia. Yo creo que eso es muy importante. Y de otro lado, también las familias aprender a leer lo que no se dice tácitamente, o lo que no se dice explícitamente, mejor. Es decir, si el niño no dice explícitamente, yo estoy siendo objeto de acoso escolar en el colegio, papá, ayúdame, porque no lo van a hacer, o ocasionalmente lo hacen, sí es bueno ir leyendo esos síntomas, ¿cierto? De repente un aminoramiento en la interacción, un ensimismamiento que el muchacho, el niño o la niña puede ir desarrollando, quizás una disminución en la autopercepción, un deseo de no ir a la escuela, ¿sí? Inexplicable deseo de no ir a la escuela. No hay una razón suficiente para que el niño en la mañana te diga, papi, yo no quiero ir a la escuela hoy. ¿Sí? Y uno dice, ve, no seas perezoso, vete para la escuela, ya, déjala. Entonces, como que hay una serie de síntomas en las que yo creo que la familia tiene que estar muy atenta para poder saber leerlos y para de antemano saber que no están solos y que para eso el colegio y familia tienen que ser aliados, tienen que juntarse y tienen que buscar mecanismos en el tratamiento de cada caso. Claro. ¿Cómo lo ves tú? Yo, digamos, de acuerdo con el profesor Joe Albert,
le sumaría también que no solamente le corresponde a la familia como primer garante, digamos, del cuidado, sino a los maestros. Los maestros también tienen que tener ojos. Los maestros también tienen que saber leer, ¿no? Esos silencios o esas inseguridades. O somatizar. Hay niños y chicos que somatizan, ¿no? No sé, algo les pasa, digamos, se enferman constantemente. Entonces yo creo que ahí las sociedades, es un tema de la sociedad, es un tema que yo creo que que está en la escuela, que lo hemos visto normalmente, un fenómeno en la escuela, pero que la sociedad tiene que atenderlo como sistema. Lo único que diría, digamos, en ese orden de ideas, para sumarle a lo que decía el profesor Magé, es también un poco a poderlo dialogar con las familias y con los maestros, porque se normaliza mucho. Las familias lo normalizan, los maestros lo normalizamos. Sí, ahí por ejemplo, que esa es la siguiente reflexión es, yo tengo 2 hijos y el más chiquito tuvo como un episodio donde unos niños lo estaban molestando. Lo supimos por el colegio, él no lo contó, y eso afortunadamente se logró superar porque la mamá de uno de los niños involucrados se la jugó por completo a que eso no podía pasar con su hijo tampoco. ¿Cierto? Entonces, no es un tema solo de mi familia como la persona, llamémoslo víctima, no es solo los profesores, sino también hay una responsabilidad de las familias del hijo que es el que ejerce como este tipo de conductas. Pero, ¿cuál sería? Y ahora lo estábamos hablando de leer, Claro. leer los síntomas, pero ¿cuál es el camino que deberían seguir las familias para acompañar esos procesos? Porque también hay una cosa que yo no puedo decir que es a mi hijo, eso a mi hijo no le puede pasar eso, ¿sí? Entonces se va al extremo, o va y pelea y se genera un conflicto mayor, o hay indiferencia total, o ni siquiera van a hablar al colegio, ¿cierto? Entonces, para empezar a desgranar esto, ¿cuál sería el rol que deben hacer las familias en caso de identificar algún comportamiento diferente en el niño, la niña, el joven, que permita entender que está siendo víctima de acoso, para poderlos acompañar en ese momento? Es que yo creo que está muy interesante el tema y hemos abierto como 3 o 4 asuntos para ir debatiendo. A mí me gustó mucho la intervención de Manfred cuando decía el profesor debería saber identificar eso. Y yo soy profesor y me pongo en el lado de la mesa de los profesores y digo, tantas cosas se le están poniendo al profesor como que debería saber hacerlo, ¿no? El profesor debería saber administrar justicia. El profesor debería saber identificar como un psicólogo síntomas de conducta. El profesor debería saber temas de orientación familiar para poderles... Y lo que es cierto es que los profesores no, digamos, no necesariamente deberían saber hacerlo porque básicamente no es la formación que están recibiendo en las facultades. En las facultades hay una concentración muy importante en la formación técnica y profesional de sus áreas y sus disciplinas. Y seguramente aquí deberíamos estar con decanos de universidades para que ellos nos pudieran decir, venga, ¿cuál es el futuro de la formación? En esos deberían ser, ¿sí? Debería saber lo que dijo la madre de familia hace una semana en el caso desagradable que hubo, y es, la profesora debería saber controlar la ira. Y es cierto. Pero ahí, ¿quién enseña eso? ¿Sí? ¿Quién enseña? Yo me pongo un poco a pensar en los profesores para luego no entrar en juicios. Pero hay otro tema que acabas de abrir acá y es, me parece muy interesante pensarnos la pregunta sobre qué es lo que pasa en la escuela que no está pasando afuera de la escuela. Fernando y televidentes, la escuela es una réplica de lo que estamos viviendo en la sociedad. ¿Sí? Los colegios son una reproducción social, cultural, política y hasta religiosa de lo que pasa afuera. De alguna manera hay una responsabilidad, efectivamente, no solamente en los padres de familia, no solo en los maestros y en los niños, sino en la sociedad, en la sociedad general, sobre lo que está pasando en la escuela, porque en la escuela está reproduciéndose lo que sucede afuera. Voy a poner un ejemplo chistoso, pero no es sino ver las campañas que hacen los niños en los colegios para poder hacer parte de los consejos estudiantiles. Entonces uno, de repente, quizás no en todos, pero uno ve unas campañas de niños mentirosas, sí, donde prometen piscinas y prometen no sé qué tal, lo cual no es cierto, pero al final lo importante es llegar al poder, ¿cierto?
Por eso me parece tan interesante el tema del bullying, porque yo creo que este tema del acoso escolar debe tener, por supuesto, una serie de incidencias externas que están llegando a la escuela y que hace que los niños resuelvan sus problemas de una forma como no debería ser. Salgamos a la calle y miremos si en la conducción por la avenida estamos resolviendo los asuntos nosotros como lo debemos resolver, ¿sí? Y a ver qué de eso se replica acá. Y por último, y me disculpas que me desvíe de la pregunta que estaba haciendo. Está bien porque nos permite entenderla. Esto no es un tema sencillo ni es lineal, ¿cierto? Entonces, no hay problema. Sí, por eso digamos que se va abriendo y creo que el programa podría convertirse en un especial de varias semanas para dedicarnos a un asunto que es bien interesante, y es que detrás de toda víctima hay una familia, pero detrás de toda víctima hay un niño que es potencialmente agresor. ¿Y cuál es el perfil o cuáles son los perfiles de esos niños que usualmente caen en este juego de sobreponerse a la tranquilidad y a la paz de otro ser humano? Y cómo las familias allá, tú me preguntas, ¿cómo hace una familia para identificar los síntomas de la víctima, ¿no? ¿Y cómo hace una familia para saber identificar si su hijo está siendo un potencial agresor o un agresor en la escuela? Sí, eso es una pregunta que yo creo que tenemos que hacernos, porque si lo pensamos, ahí de repente estamos yendo a parte de la raíz del problema en la convivencia escolar. Entonces lo dejo abierto porque me parecería súper interesante, Manfred y Fernando, que lo pudiéramos debatir ahora o luego, pero para irnos para ese lado. ¿Qué es lo que yo creo que se debería hacer? Este tema de lo que debería hacer la familia es, yo siento que inequívocamente tiene que acercarse al niño. Tampoco son psicólogos todos los padres de familia, pero acercarse para leerlo y en la confianza y la intimidad familiar, abrir escenarios de conversación para que él vaya liberando algún tipo de información que sea útil y que sea funcional para la atención de la situación. Pero ya luego también pienso, y creo que es un error que hay hoy día, muchos padres de familia lo hacen, van a la escuela y encuentran en el colegio una coequipería y un aliado importante, pero otros no. Otros encuentran en el colegio aquel ente al que le paga una pensión, que no hace su trabajo, que no cuida y no protege a mi hijo, y entonces yo voy como a reclamar, lo cual es comprensible en la reacción, pero yo creo que no sería lo más estratégico y lo más indicado. Acercarse, buscar apoyo, hay profesionales, hay maestros, hay coordinadores, hay orientadores escolares, hay rectores, hay gente que está dispuesta a acompañar el proceso, y creo que eso es lo que deberíamos hacer como familias. Manfred, ¿cómo lo ves? Yo creo que Magé hace una cosa muy interesante, y es empezarle a dar una forma al fenómeno. Una forma que es compleja. Compleja no significa difícil necesariamente, sino que tiene muchas aristas, ¿no? Una forma que no es tan plana. Porque a veces solemos ver estos fenómenos muy planos. Es culpa de la escuela, es culpa. Y aquí abre varios temas que, digamos, yo quisiera, no necesariamente a la respuesta última de Magé, sino a un elemento que toque, y es, ¿y el agresor qué? Es decir, ¿no? Porque, claro, esos motes, esas denominaciones que les ponemos, agredido y agresor, o víctima y victimario, aunque el chico que ha cumplido, ha fungido ese rol de agresor o de victimario, digámoslo, ¿qué hacemos con él? Porque atendemos a la víctima, porque, por supuesto, ha sido el que ha tenido el daño, al que ha tenido la lesión o la intención de ser lesionado, pero ¿qué hacemos con él? Claro. ¿Cómo atiende la escuela, la sociedad, el sistema a él? Porque seguramente el cambio, hablábamos del manual de convivencia, hablaba el profesor Magé, los manuales de convivencia a veces no suelen ser tan formativos, sino más bien punitivos, ¿no? Castigamos. Eso es muy propio de nuestra historia. Cortemos, cercenemos, ¿no? Y en el Senado se dice, no, usted que no sirve, tal cosa. Entonces, ¿cómo hacemos con esta persona? ¿Cómo hacemos con este contexto familiar? Porque seguramente este agresor también tiene unos síntomas de desprotección, de ser agredido, de tener una historia de agresión, de ser testigo o de violencia intrafamiliar. Es decir, aquí también hay unos síntomas. Si hablábamos de unos síntomas en el agredido, aquí también. Y la escuela, como debe ser, y la sociedad le presta mucha atención al agredido, pero se nos olvida el agresor. Y eso hará, digamos, que el fenómeno sea muy plano, por un lado. En el tema de los maestros, Magé, usted dice una cosa muy importante, él debería ser, y además de eso debemos divertir, imagínense. ¿Sí? Es decir, papá va y dice, no, es que... Sí, mantener la atención de los niños. Eso suena feo, ¿no? Sí. Somos como bufones, pero al mismo tiempo sean rigurosos, pero al mismo tiempo sean Einstein, pero al mismo tiempo, digamos, saca el chiste, cercano, pero al mismo tiempo es autoridad. Entonces, yo también, ¿quién piensa en la figura del maestro? Porque el maestro que identifica y dice, aquí hay un caso de agresión, hay un caso de bullying o de acoso escolar, puede ser juzgado, ¿no? Se le salieron las cosas de las manos por falta de acompañamiento, no tuvo el talante, no tuvo... Entonces, el maestro también
que a veces normaliza, caemos en el error de decir, eso es normal, eso es cosa de niños, eso no pasa nada, a mí también me formaron así, mire lo valiente que soy, etcétera. Unos mitos, pues también tiene unos miedos. Si yo digo, si yo señalo, voy a quedar como él, que no tiene control de grupo, o como él, que hay unos mitos, digamos. Se han generado unos mitos. Por eso decía que la sociedad, la opinión pública, decía el profesor Magé, los más media han deformado el fenómeno, lo han deformado, ¿sí? No lo hemos sabido entender, ¿no? Por un lado. Entonces, ese es otro elemento que tocaba Magé, que me parece que es fabuloso. Términos de la familia, hombre. Yo creo que, aparte de lo que dice Magé, con lo cual estoy de acuerdo, le sumaría un elemento y es cómo familia me comunico con el colegio. El dolor de la familia también hay que saberlo entender. Hombre, claro. Mi hijo llega todos los días llorando. O mi hijo está sufriendo mal de estómago y se vomita y tiene diarrea todos los días porque tiene miedo. O mi hijo llega con moretones. O sí, a mí también me pasó con mi hijo, ¿no? A mí también como papá tuve, papá, es que todos los días me quitan las once, me decía el chino. Entonces, claro, la angustia. No quiero que eso le pase a mi hijo. Esa angustia es una cosa... Pero yo no puedo llegar con el bate al colegio también, ¿no? Yo no puedo llegar, porque ahí empieza la deformación del fenómeno. Entonces, supongamos que no ha sido acoso, Fernando, o Magé. Supongamos que no ha sido acoso. Supongamos que fue un tema de un conflicto escolar. Yo lo molesté, le puse un apodo, jugamos fútbol, le puse un apodo, le di una patada y le quité las once. Estuvo mal. Hay que atender eso. La escuela debe atender eso. Pero yo como papá llego y digo, ya hay bullying. Le están haciendo bullying. No escucho al colegio que me dice, mire, para que sea bullying tiene que tener, lo decíamos, unas características. Como familia hablo con el colegio? ¿Cómo como familia empodero a mi hijo? Una cosa tan difícil. Estamos en una sociedad, ¿no? Abrazamos. Solo que a mi hijo no le pasa nada. ¿Cómo lo dejo? Que él también, ¿cómo formo el carácter de mi hijo? ¿Cómo le enseño a levantar la mano y decir, papá, yo no estoy de acuerdo? ¿Cómo el colegio, que ha sido tan, digamos, el profesor Magé lo sabe, con esa filosofía del que obedece no se equivoca, o el que haga caso, usted vino aquí a hacer caso, hágale caso al adulto, ¿cómo le enseñamos al chino a levantar la mano y decir yo no estoy de acuerdo? ¿Cómo le enseñamos a formar carácter? Y que no siempre hay que hacer caso. Y que no siempre hay que hacer caso. Claro. Y que hay momentos en los cuales yo tengo que tener criterio para tomar una decisión, aunque esa decisión vaya en contra, digamos, de lo que me diga el colegio. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí, por eso decía, muy interesante lo que hace el profesor Magé cuando pinta, cuando dibuja y bosqueja el fenómeno con muchas aristas, porque nos empieza a ayudar a entender que es complejo. Y por eso yo creo que es uno de los señales, síntomas, no sé, por las cuales el fenómeno se ha deformado. Sí, de acuerdo. Yo creo que es muy valioso encontrar en medio de ese dolor, de esa angustia, la tranquilidad para poder tomar las mejores decisiones, porque igual pues, los hijos van a tener que aprender también de ese proceso, no solo del que ha sido agredido, sino también, y creo que en esa ecuación, es verdad, casi nunca se incluye al agresor. Y justo venía a mi cabeza la imagen que estaba recogiendo un día a mi hijo y uno de los niños que uno sabe que es difícil en el grado, la abuelita lo estaba regañando y le decía, es que yo no quiero que los otros niños lo vean a usted como un tipo violento y que no lo quieran y que lo aíslen, ¿cierto? Y claro, pues él es mucho más grande que los otros niños, pero también yo veía la cara del niño y era pues de un dolor enorme, primero que su abuela le estuviera diciendo eso, segundo, me imagino de sentir que puede tener algo de razón, pero también era su mecanismo de defensa. Entonces es una sensación y una situación muy, muy difícil. Pero los profesores, ¿cierto? Entonces el profesor tiene que preparar su clase, tiene entre 18 y 40 niños en un salón, tiene que mantenerlos atentos, tiene que revisar que hagan las tareas, que explique, ¿cierto? Que entiendan el contenido, pero además que no se duerman, que no conversen, que no jueguen con el celular en clase, ¿sí? Que sean respetuosos y pidan la palabra y no que cada uno empiece a hablar como quiera. Y adicional a eso, entonces, ahora tenemos que tienen que saber cómo manejar de una manera, yo creo que antes también los profesores tienen que hacerlo, ¿cierto? Este tipo de conflictos, lo que pasa es que hoy pues, son más públicos, ¿cierto? Y ya hay una norma alrededor. ¿Los profesores están o no preparados? ¿Los profesores deberían o no deberían prepararse para eso? ¿Cuál es ese rol que tienen los profesores? Bien, Fernando, gracias por la pregunta.
B+ Foundation, que es la fundación en la que estamos a cargo, que tiene como 3 líneas de trabajo en reducción de brechas educativas, desarrollo humano y psicosocial y proyectos para sostenibilidad ambiental, decidimos unirnos desde hace un año con CEINFES, el Centro de Investigación e Innovación de B+ Group, para hacer un estudio justamente sobre cuál es el nivel de aprehensión, conocimiento y dominio de los profesores, por lo menos en lo que tiene que ver, Manfred, con la normatividad existente y vigente en el país sobre rutas de atención integral y la convivencia escolar. El estudio se hizo con cerca de 500 maestros, de los cuales el 52% son de colegios privados y el 48% de colegios públicos. Profesores de estrato 1, 2 y 3 es como el segmento en el que nos concentramos, aunque hay un porcentaje del 8% de profesores de estrato 4 y 5. Y encontramos cosas muy interesantes. En primer lugar, encontramos que el 62% de los profesores, aunque reconocen que hay unas rutas de atención integral y reconocen que hay unas formas de atenderse los casos, pues no saben reconocer exactamente situaciones que puedan tipificarse en determinado nivel de gravedad de las faltas. La norma 1620-2013 habla de 3 niveles, Manfred me corrige, de 3 niveles de faltas, digamos, sí, como de 3 tipologías de faltas: faltas leves, faltas graves y muy graves. Tienen mucho que ver con qué tan grave fue la cosa, ¿verdad? Si en la falta leve es como algo que sí incide en la convivencia, pero que no lesiona físicamente ni emocionalmente al niño. Las faltas graves son faltas que ya puede haber un contacto físico y reiterativo o verbal o emocional y psicológico, mental. Y las faltas tipo 3 o faltas muy graves son aquellas que sí definitivamente incluso están tipificadas como delito en la ley colombiana. Encontramos que 40% de los profesores no saben identificar ese tipo de faltas, y eso ya de entrada es un indicador bien interesante. Ojo, profesores, porque no quiero enjuiciar el trabajo, yo creo que eso quede muy claro, no estamos enjuiciando el trabajo de los profesores, que es una labor muy importante, es compleja hoy día cada vez más, pero eso es lo que nos arroja el estudio. Y hay algo más que nos arroja el estudio, y es que sucede mucho que los profesores reconocen como quizás faltas más comunes y que uno naturaliza lo que tiene que ver con la violencia verbal, ¿cierto? Los apodos, la burla, que son sistemáticas, que además lesionan la tranquilidad y la paz de la persona. Digamos que eso como que comienza a tejerse en el ambiente escolar del colegio y como que pasa inadvertido. Entonces, si 4 de cada 10 profesores no lo saben manejar, seguramente esto va lesionando a la escuela completa. Es muy probable que lo vaya haciendo. Encontramos además que hay colegios donde cerca del 80% reconocen que al año se dan efectivamente capacitaciones sobre esta normatividad y cómo atenderla, pero son capacitaciones que se dan con una frecuencia de 1 o 2 veces anuales, ¿verdad? Yo creo que es insuficiente, y como lo explicábamos en otro momento, porque la vida convivencial es muy activa y todo el tiempo está sucediendo, y mientras uno está revisando una tarea, mientras uno está haciendo una exposición con los chicos, haciendo un proyecto, sucede un evento del que quizás uno ni siquiera se percata, claro, y ahí creo que puede. Entonces, creo que no todo ocurre en el salón. Y claro, no todo ocurre en el salón. Esa es una de las características. Claro. Sí. Los tiempos, lo que me contabas ayer, tiempos y espacios, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos con mayor probabilidad y frecuencia de ocurrencia de episodios de acoso escolar, y cuáles son los lugares de la escuela donde más ocurrencia hay? Los baños, los pasillos, el salón de clase, claro, el patio. Cuando no está el adulto. Exacto. Claro. Esa es una de las características. Cuando no hay autoridad, claro, ahí... Sí, claro. Entonces, Manfred, en el colegio, ¿qué es lo que están haciendo y cómo han abordado ustedes el rol de los profesores en este tema del acoso escolar? Muy bien. Conociendo, que me parecen además relevantes e interesantes lo que viene haciendo la fundación que dirige Joe Albert, conociendo algunas de sus conclusiones, las que nos está presentando acá, creo que coincidimos. Nuestro ejercicio pedagógico, más que una investigación del talante del que nos manifiesta Joe Albert, ha sido un ejercicio pedagógico, nos ha mostrado que los profesores no solamente desconocen, por un lado, sino que también, como decía, pues tienen unos miedos, ¿no? ¿Cómo me van a juzgar? Las familias, bueno, en fin, ya lo hablamos. Por un lado. Por el otro, antes de contar lo que hemos venido haciendo al colegio con relación al fenómeno, tengo que decir en frente a la ley 2 cosas. Uno, la ley es un elemento más de cómo se ha deformado el fenómeno. La ley y los medios la vendieron desde su momento, ustedes lo recordarán, ley anti-bullying. Y no es una ley anti-bullying, es una ley para la convivencia escolar. Son 2 cosas. Una ley para la convivencia que incluye el acoso escolar como uno de sus elementos,
pero no es en contra del acoso. Sí, es decir, su objeto único no es necesariamente el acoso. Cuando el profesor Magé habla del tipo de faltas o de conflictos que se presentan, no necesariamente está entre leves, graves y muy graves. De esa forma se organiza en un manual de convivencia, que es otra cosa. Es decir, que tiene que ver, claro, por supuesto, pero allí están en faltas tipo 1 o conflictos tipo 1, tipo 2, tipo 3, que usted lo ha hecho muy bien, y además de eso se estudia el fenómeno, que es un acoso, cómo se tipifica, cómo se entiende el acoso escolar, el acoso sexual, ¿no? Es decir, diferentes tipos de conflicto. El conflicto, los tipo 1 es un conflicto no atendido o no atendido de la mejor manera. ¿Sí? Un conflicto escolar es un tipo 1, pero el tipo 1 no necesariamente es acoso escolar o bullying. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Y hay otro elemento que nos llevó a este análisis en el colegio del cual dirijo la escuela media, que es la escuela de los chicos grandes, 9, 10 y 11, el José Max León en Cota, y es que Colombia tiene un tema, y es que pensar que porque se legisla ya se resuelve. ¿Ves? Pasa algo de racismo, pongamos una cátedra. ¿Sí? Que es en casi todos los temas. Sí, entonces tendríamos miles de... Pero no hay nada sistemático, ¿sí? Es decir, la ley es importante porque nos marca un derrotero, ¿no? Pero, ¿qué pasa con eso? ¿Qué hacemos con eso sistemáticamente? Más allá del maestro, estudiante, familia. Sistemáticamente como sociedad, ¿sí? Eso es uno de los elementos, ahora sí entro, para decir que frente entonces a la situación del fenómeno del acoso, en su momento, el rector decide emprender, digamos, un camino, aunque el colegio no tiene unos índices altos frente a indicios, frente al fenómeno, decide emprender porque no necesariamente tenemos que esperar que pase. Ese es un problema de los colegios para atender. Esa es una de las rutas, atender y seguir. Pero antes de atender y seguir, yo prevengo y promuevo. ¿Cómo prevengo y promuevo? ¿Sí? Entonces ahí el colegio se empieza a pensar el fenómeno para prevenir y promover antes que para atender y seguir. Y encuentra el rector Javier Albornoz que en Italia se ha creado una norma técnica que certifica a las instituciones educativas que trabajan en pro de espacios libres de acoso escolar, llamémoslo. Entonces emprendemos la certificación, un proceso de certificación en esa norma técnica italiana. Seríamos el primer, vamos a ser, yo creo que el primer colegio, venimos muy adelantados, primer colegio en Colombia certificado, el Colegio Bilingüe José Max León. Pero llegar a la norma o proponer la norma nos abrió un espacio, porque la norma como fin, eso en un colegio que se enseña la autonomía y la responsabilidad crítica y la formación de carácter, una norma que lo que busca es que los adultos y las cámaras estén vigilando a los chicos, entra en contradicción. Entonces la norma como fin nos llevó a un ejercicio pedagógico con los maestros, con nuestros estudiantes y con las familias, directivos por supuesto, a decir ¿qué hacemos para atender este fenómeno que no necesariamente es la norma como medio? Y entonces hemos creado un programa que se llama el programa SER, que lo que busca es darle herramientas a las familias, a los profesores, a los chicos de formación de carácter, herramientas para atender su salud mental, que es elementos que normalmente van ligados y que permitan que haya entonces un espacio de prevención y promoción antes de que se presente el fenómeno. ¿Sí? El fenómeno existe incluso antes de que se presente. Eso es lo que hemos descubierto y en eso venimos trabajando. ¿En qué parte vamos? Que entendimos también dentro de nuestro ejercicio pedagógico, después de un análisis filosófico y pedagógico, que si lo hacemos como colegio, no hacemos nada. Entonces empezamos a golpear la puerta de otras instituciones educativas del sector, del municipio, a decirle, unámonos, hagamos algo en conjunto. No necesariamente la certificación, es decir, eso es un medio para el colegio, pero ¿qué hacemos como conjunto? ¿Qué hacemos como colegios? Para poder empezar a crear entonces algo sistemático, por lo menos en ese pequeño sector que conglomera varios colegios para atender el fenómeno. Sí, ese era un tema que quería preguntar, y es este tema, o sea, si el acoso escolar, el matoneo, son reflejo de lo que está pasando en la sociedad, ¿cierto? Eso es uno de los reflejos. Esto se puede resolver solo a partir de esfuerzo individual de cada colegio, o lo que deberíamos plantearnos es cómo los colegios empiezan a intercambiar conocimiento y experiencia que permita preparar mejor a las familias, preparar mejor a los maestros, preparar obviamente mejor a los directivos que también tienen que tomar decisiones, y también preparar a la comunidad
digamos, a los niños y a las niñas que están estudiando ahí. ¿Eso es mejor unirnos o es mejor que cada uno encuentre el camino para sacar la cabeza al otro lado en esta materia? Yo pienso, Fernando, que lo más conveniente y saludable es primero reconocer que es una realidad que está sucediendo y no restar la importancia. Pienso que es importante vincular a entes externos a la escuela, ¿sí? Que tienen mucho que ver acá, del sector público, incluso no solamente con la misión de política pública, sino además con un poco aterrizar esto en las realidades de la escuela. Yo creo que tenemos que sentarnos a evaluar y analizar el fenómeno considerando una descomposición de él mismo, ¿sí? De los factores que hacen parte de él. Y creo que hay que ponerlo, el acoso escolar no tiene moda. Estos días, justo cuando lideramos el estudio, coincidió con estos 2 episodios de situaciones de agresión de una estudiante a una maestra y además luego de una maestra a un niño de 7 años. Y pues claramente, digamos que quedó perfecto pues en la investigación y tal, pero digamos que eso no es un tema de moda, o sea, esto sucede todo el tiempo, todo el tiempo, así como la convivencia natural y tomar del pelo y de repente jugar y pasarla rico como amigos y como niños y jóvenes y niñas y jovencitas que son, también está pasando que está habiendo un maltrato. Nosotros como fundación el 17 de agosto, y los invitamos a todos a que se conecten, vamos a tener justamente un webinar en el que también queremos vincular a diferentes actores y escuchar las voces del profesor, escuchar la voz de los directivos escolares y escuchar la voz de otros expertos, qué es lo que se ha venido cocinando, ¿sí? Qué es lo que está pasando ahí de fondo. A veces tememos meterle filosofía al asunto, investigación al tema, porque creemos que se resuelve simplemente sacando a la profesora del colegio, ¿sí? Y ya queda resuelto y la familia está tranquila o no está tranquila. Pero yo creo que tenemos que ir un poco más allá y primero es comprender el fenómeno un poco más a profundidad. Segundo, digamos, respetando el proceso que está viviendo el Colegio José Max León, que me parece una iniciativa bien interesante, porque no es solamente coger la norma e implementarla, que además me encanta poder conocer más de ella, es también pensarnos cómo comenzamos a tener incidencia en la comunidad, en el barrio, en el municipio, en cómo hacemos, qué pasa con los niños cuando salen del colegio y están en el barrio, en la cancha de fútbol del barrio, ¿cierto? Eso ahí también está sucediendo. Al punto que ahora este concepto de matoneo, que fue el concepto más popular que se dio al inicio, luego se está migrando a otros escenarios, ahora se hace matoneo político, entonces uno no puede escribir algunas cosas en Twitter, de lo contrario se viene el matoneo fuerte, o un congresista u otro opina algo sobre algún tema y toma tu matoneo fuerte, o sea, es un asunto que es un fenómeno que, como les digo, no solamente debería tener en cuenta a la escuela y a los actores de la escuela, sino a otros actores que puedan ir generando eso. El 17 de agosto, como les decía, expertos, directivos, propietarios de colegios también tienen una forma de ver, maestros y de repente vincular a estudiantes. Vamos a hacer nuestro webinar que lo pueden encontrar por Biplas Foundation o por ceinfes.com y ahí pueden inscribirse, pueden acceder y vamos a escuchar estas voces para formarnos con los expertos, pero de otro lado para comprender el fenómeno desde otras aristas y otras perspectivas. 17 de agosto. 17 ¿A de qué agosto. horas? 6 de la tarde. 6 de la tarde. O sea, no hay excusa. No hay excusa, digamos, es virtual, pero la mesa va a estar sentada como nosotros aquí y las personas van a poder interactuar, hacer preguntas y tendremos expertos en psicología para ir resolviendo dudas más específicas de familias. Perfecto. ¿Cómo ves tú eso? ¿Es mejor hacerlo solo? Aunque estabas hablando del contacto con los colegios del sector, pero pues como hablábamos, no hay una moda y creo que el matoneo tampoco está geolocalizado, ¿cierto? Es más común de lo que uno se imagina, lo que pasa es que la mayoría de los colegios tratan como de bajarle el tono, incluso pues uno habla con amigos, estoy buscando colegio para que mis hijos estudien y la primera pregunta que hacen en estos conversatorios de presentaciones, ¿tienen casos de bullying? Sí, claro. ¿Cómo los manejan? ¿Qué programas tienen? ¿Cierto? Casi que si tiene programa, entonces yo me siento más tranquilo y puedo poner a mi hijo. Entonces, en ese lenguaje como comunidad, ¿cómo hacerlo, cómo articularlo y cómo invitar pues, a más colegios a que participen? Yo creo que usted, Fernando, ha dicho algo muy interesante y es que, claro, se vuelve un elemento más del hecho comercial del colegio. ¿Sí? Es decir, por eso digo, la familia y la sociedad es tan importante para entender y atender el fenómeno, no cuando se presenta, sino antes, digamos, se previene. Y es que si la primera pregunta que yo hago es, ¿hay acoso escolar? Y el colegio, honestamente, dice sí, se presentan algunos casos, y yo huyo, voy a obligar a que el colegio diga, no, aquí no hay, porque necesitan misiones. No, aquí no hay. Entonces los colegios entran, digamos,
No, aquí no se presenta. Somos un espacio precisamente para, pues digamos, no ahuyentar, ¿no? Digamos, a la población, por un lado. Lo segundo, como les decía, dentro de nuestro ejercicio pedagógico descubrimos que no es posible que los colegios sigamos manteniendo esas burbujas, ¿no? Cada mundo. Porque en últimas, ¿a dónde sale el joven? ¿A dónde sale? Pues a la sociedad, ¿no? A encontrarse, a toparse con el otro, en el parque, o en el Transmilenio, o en la universidad, o en el teatro público. Es decir, sale a tener una vida social. Pero los mantenemos cerrados. Aquí en el colegio no pasa nada, pero ¿qué pasa allende las fronteras del colegio? Entonces, por eso decía que dentro de ese ejercicio pedagógico, con el liderazgo del rector, empezamos en el colegio a golpear puertas. Algunos colegios nos dicen no gracias, otros nos dicen nos interesa, pensémonos. En ese momento el Colegio José Magleón lidera las iniciativas del municipio en términos de convivencia escolar, más allá, digamos, del fenómeno. Y tercero, claro que las iniciativas como esta fundación, una fundación, me imagino, de la sociedad civil, hacen parte porque no solamente la escuela o la universidad o las facultades, sino que hacen otras instancias de la sociedad civil, ¿sí? Que hacen otros elementos. Este espacio me parece que es fabuloso para no desinformar, sino para informar con gente que ha estudiado. Y yo represento una cantidad de personas que han estado detrás de esto durante años. Lo que yo he expresado acá es parte de la creación de un equipo. Entonces, estaremos ahí el 17 y lo invito también a que vaya al colegio. Los invito a que ojalá abran más espacios de estos, pero no con 2 adultos, sino que vayan a los colegios, que entrevisten a los jóvenes, que miren cómo viven los niños y que entrevisten a las familias. Yo creo que a los profesores, que les demos visibilidad a los profesores y entendamos también como sociedad qué hemos hecho, digamos, del rol de maestros, que seguramente el profesor Majé y yo encarnamos con mucho amor. Entonces yo creo que aquí todavía está empezando un movimiento que trasciende la moda y por eso yo decía siempre, es un fenómeno. Tenemos que saber entender el fenómeno. Ahí hemos hablado de el matoneo, ¿cierto? Lo que pasa con la víctima, victimario, acosado, acosador. Hemos hablado de las familias, hemos hablado de los profesores, pero ¿cuál es el rol, por ejemplo, entonces de los directivos de los colegios? Porque en últimas, ellos son la imagen pública, son los que, como lo decía ahorita Manfred, son los que salen a vender, ¿cierto? Y una de las cosas que más me gustó del colegio donde estudian mis hijos es que cuando llegamos nos dijeron, sus hijos no son especiales, no van a venir a aprender a leer y a escribir, si eso es lo que ustedes quieren, hay otros colegios, aquí van a venir a jugar. En ese momento nosotros dijimos, pucha, eso es una apuesta a la berraca, pero estábamos tranquilos de seguir, de pensar que ese camino podía ser el mejor para nuestros hijos. Pero fue determinante que la directora de preescolar fuera lo suficientemente directa para no generar una expectativa que no es, ¿cierto? Entonces, los directivos del colegio sí tienen un rol, porque ellos son los que van y presentan, ellos son los que finalmente toman decisiones, son los que terminan facilitando un montón de procesos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que plantearle a esos directivos en este momento donde el fenómeno está cogiendo fuerza, se hace cada vez más común, pero además tiene tantas aristas? Porque aquí solo estamos hablando del que ocurre en el colegio, pero no hemos hablado del que es digital, ¿cierto? Claro. Que eso nos lleva a otro espacio. Pero, ¿qué le tenemos que decir a los directivos del colegio? ¿Cuál es su rol y qué esperamos que ellos puedan hacer? A mí me encantaría sentar a un directivo para que nos contara cuál es su rol y cómo lo ha vivido, sí. Entre otras cosas porque también, y la mayoría de las veces son los representantes legales de los colegios, sí. Los mismos directivos, los rectores y coordinadores. En otros casos no, digamos, hay figuras de constitución coescolar que lo hace distinto. Y al hacerse representante legal son los legalmente responsables de la integridad de los niños. Claro. Y si se presenta un caso, ni siquiera de acoso escolar, una situación que atente o lesione contra la integridad física de un menor de edad, ese directivo, y ellos lo saben, los rectores, las rectoras, son quienes responden ante la ley por la integridad de estos niños. De manera que entendemos perfectamente que no es una postura fácil, ¿sí? Porque imagínate todo lo que pasa en una escuela en un día, o sea, un colegio de 1000 niños, todo lo que sucede en un descanso. ¿Cómo hace un directivo para estar tranquilo de que la convivencia justamente es la convivencia que él desea y que justamente está pasando como él lo espera?
Pone a los profesores, acompañan los coordinadores, están atentos, seguramente un poquito de vigilancia, pero claramente no, seguramente no lo satisface al 100%. La invitación a los directivos es, primero conéctense al webinar, ahí va a haber la voz de los directivos también, va a haber la voz de los dueños de colegios, porque muchas veces hay dueños de colegios que no son ni maestros ni directivos, sino que ven desde fuera la situación, la ven de otra manera, ¿verdad? Pero hay que escuchar también esto que está pasando ahí. Y yo creo que lo más saludable es escuchar la experiencia de otros. Me parece que sería un error si nos escondemos como directivos acá adentro intentando, es comprensible, mantener un asunto reputacional del colegio por asuntos de, quizás digamos de reputación y de reconocimiento hacia afuera, pero también es bueno reconocer que si tenemos problemas como directivos no estamos solos y que hay otros que lo están haciendo de unas formas, y hacer comunidades de aprendizaje en dirección me parece fantástico, por lo menos en este tema del acoso escolar. Creo que es saludable, creo que es responsable y por supuesto rodearse del mejor equipo de dirección que pueda hacer para que estas personas pues protejan los intereses de los colegios, pero de otro lado, y lo más importante, protejan la salud física, mental, de desarrollo cognitivo y humano que deben tener los niños y las niñas en el país. Okay. Pues yo soy directivo, yo hago parte del equipo directivo, por eso decía, yo aquí represento un grupo de personas que durante un tiempo X, aunque este tema me apasiona desde mucho antes, siendo directivo de otra institución de Bogotá, entonces yo represento aquí, ¿no? Como directivo entonces hablo. Claro, hay un miedo de los directivos que tienen esa labor de representante legal, que la mayoría de veces son rectores, pues porque les compete todo el tema penal y civil. Eso es una cosa, digamos, compleja. Por el otro lado, yo creo que hay varias cosas que como desde mi experiencia de directivo lo puedo decir. Uno es formarnos. El directivo tiene que estar en una permanente formación, entendiendo perfecto. Lo que hemos hecho acá es un ejercicio muy, digamos, desde el directivo también, entendiendo, como decía el profesor Maje al comienzo de la transmisión, entendiendo, por ejemplo, el rol del maestro. No juzgando, no siendo el que señala, digamos, no siendo solamente el control, sino siendo el apoyo también de un equipo de maestros que me está viendo y que espera que yo también les marque un derrotero de qué deber hacer, del deber hacer. Lo segundo, ser muy honestos. Los colegios, los directivos, aquí no pasa nada, ¿no? O nos da miedo, porque también tiene que ver con el tema comercial. Y yo creo que lo decía Fernando hace un momento, no hay nada más, digamos, alentador que ver un directivo que dice, este colegio es así, o quizás no es esto, o si me equivoco, algún día tuve un rector que la primera forma en cómo empezaba el año escolar con todos los papás era, les ofrezco disculpas por todo lo malo que podamos hacer, no va a ser con intención. Y eso me parece que también garantiza en la comunidad algo, digamos, que genera algo, genera cohesión. Y yo creo que los directivos también tenemos que ser en ese sentido tranquilos y honestos y saber que no nos la sabemos toda. Los directivos tenemos a veces no, en este colegio ya, no. Entender que en el otro colegio de al lado también hacen cosas muy interesantes. Yo creería que esas cosas. Nos quedan 2 minutos, uno para cada uno. ¿Cuál sería el mensaje que le enviaríamos entonces a las niñas, niños, jóvenes, adolescentes que nos están viendo en este momento sobre el matoneo? El mensaje para los niños y niñas es, ayúdenos a hacer comunidad para atender un asunto que no es fácil atender. Solos restamos, pero juntos somos más. Ok. Vamos. Mensaje es, levanten la mano. Ustedes tienen la voz y tienen el carácter y tienen todo el derecho a tomar unas decisiones, levantar la mano y decir, yo no estoy de acuerdo, no me parece, no me gusta. Eso no está bien. Yo creo que hacia allá, como sociedad, no solamente por el tema de acoso, hacia allá tenemos que estar formando a ustedes, niños y jóvenes, que van a ser y que son ya el futuro y los ciudadanos que van a construir otro país. Manfred. Maje, que sí me dijo que quería que le dijera, pero ahí trata uno de serlo un poquito más formal. Muchas gracias por estar acá en Planeta Bogotá, por compartir su conocimiento, sus reflexiones, y esperemos que este tema tan importante pues lo reciban en sus casas.